comenzar la clase y para eso vamos a hacer un breve... Buenas noches. Hola, buenas noches. Perdón. Un rápido repaso de lo que vimos en la clase del lunes. Lo más importante se dijo al inicio, cuando habíamos establecido ya que el envoltorio en el que nos desarrollamos se llama riesgo. Respiramos riesgo, vivimos sumergidos en riesgo, pero hay riesgos que sí se pueden intentar trabajarlos para poder limitar el efecto que pueden tener en nuestra vida y particularmente en el desarrollo de nuestras actividades económicas, y por eso habíamos hablado de las posibilidades del manejo del riesgo y de una característica fundamental que es su impacto económico. Habíamos hablado de el Estado ante el riesgo y hemos mencionado algunos ejemplos y podríamos mencionar muchos más. Para algunos estados el mayor riesgo es el terrorismo, por ejemplo. Para otros pueden ser los movimientos sísmicos o la sequía. En fin, cada estado identifica y evalúa sus riesgos y actúa en consecuencia. En todo caso, en Bolivia algunos riesgos están amparados, riesgos que tienen que ver sobre todo con el quehacer social. Están amparados por riesgos obligatorios. Al hablar del ámbito de aplicación de la administración de riesgos, nos habíamos referido principalmente a la empresa como la unidad económica fundamental, y entonces habíamos definido los riesgos potenciales en una organización, riesgos relevantes en ciertas actividades. Habíamos hecho algunas definiciones que yo quiero insistir en la recomendación de que ustedes las conozcan bien. No hay mucho que estudiar, es más no aprender, sino razonarlas. Y son definiciones importantes porque en todo ámbito de mención de riesgos o de manejo de riesgos entran estos conceptos. Lo más interesante de todo es que al hablar de riesgo necesitamos una orientación, una herramienta para manejarlo, y esa herramienta nos la da la Organización de Estandarización Internacional, ISO, con la norma 31.000, que ya dijimos que es un conjunto de normas sobre gestión de riesgos. Y en la norma habíamos explicado respecto de la gestión de riesgos la consecuencia que tiene cualquier acto que realice la persona, la empresa, la entidad, y la medición de los efectos de ese acto, así como identificamos los riesgos para saber qué efecto pueden tener sobre nosotros. También nosotros podemos ser generadores de riesgos o, al momento de trabajar sobre los riesgos, medir las consecuencias que ese trabajo tiene, porque aparecen nuevas alternativas de riesgo, por supuesto más consecuentes con lo que estamos haciendo, pero que de igual manera necesitan atención, y precisamente de eso vamos a hablar en la clase de hoy. Finalmente, un tema ligado a la gestión de riesgos, que es la probabilidad de ocurrencia de alguno de los riesgos. Esto es sobre todo en los riesgos que amenazan al patrimonio, fortuitos, inesperados, pero hay otros riesgos en los que la medición de probabilidad no tiene cabida, y esto también es necesario decirlo, porque devienen con el tiempo, devienen con la construcción social, con la construcción empresarial,
con el desarrollo de las actividades de cada área, de cada entidad, y entonces esos riesgos no aparecen de un momento a otro, sino que se van generando en forma paulatina. Bien, dicho esto, y para poder continuar, vamos a llamar a la lista. Paola Aguilar. Presente, licenciado. Wendy Arancibia. Presente, licenciado. Rosario Arciénega. Rosario. Geraldine Ávila. Presente, licenciado. Carlos Ayala. Buenas noches, licenciado. Presente. Hernán Caballero. Presente, licenciado. Patricia Calle. Presente, licenciado. Gerald Cortés. Presente, licenciado. Cinca Escobar. Presente, licenciado. Claudia García. Presente, licenciado. Marcelo Herrera. Presente, licenciado. Buenas noches. Edgar Ibáñez. Buenas noches, presente. Denise López. Brenda Denise. Presente, licenciado. Jaime Cora. Jaime Lora. Claudia Merubi. Buenas noches, licenciado. Presente. Álvaro Mier. Buenas noches. Presente. Diego Castaño. Buenas noches, licenciado. Jorge Olivera. Jorge Luis Olivera. Buenas noches, licenciado. Presente. Noelia Obando. Presente, licenciado. Buenas noches. Edson Pacheco. Presente, licenciado. Buenas noches. Miguel Ángel Pino. Miguel Ángel Pino. Inti Kisbert. Aquí, presente, licenciado. Miguel Rivera. Miguel Rivera. Buenas noches, licenciado. Mario Roda. Sí, Miguel Rivera. Buenas noches, licenciado. Presente. Presente, licenciado Mario. Marcelo Ruiz. Presente, licenciado. Buenas noches. Ruiz. Sí, licenciado. Presente. Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Jaime Lora, presente. Me ha puesto falta. No he respondido a tiempo. Está mal mi micrófono o algo. Por favor, sea el número 14. Muchas gracias. Disculpe. Carlos Salguero. Carlos. Presente, licenciado. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Walter Suárez. Presente, licenciado. Giselle Suárez. Presente, licenciado. Buenas noches. Eliseo Tapia. Eliseo Tapia. Wilson Tárraga. Presente, licenciado. Buenas noches. Fabiana Tibiletti. Presente, lice. Buenas noches. José David Valencia. Presente, buenas noches. Marcela Varela. Presente, licenciado. Eduardo Presente, licenciado. Dimas Vega.
Presente, licenciado. Buenas noches. Sheila Zambrana. Sheila. Licenciado presente. Sheila Zambrana. ¿Sí? Buenas noches, licenciado presente. Gerardo Sumarán. Presente, licenciado. Silvia Bautista. Silvia. Silvia Bautista. Nancy Gutiérrez. Presente, licenciado. Muy bien. Por si acaso, Rosario Arciénega. Miguel Ángel Pino. Licenciado Miguel Ángel Pino, presente. Anoche no estabas, Miguel. Me he conectado después de que ha llamado lista, dicen. Sí, yo no sé qué hacer con eso. Tenemos una hora para comenzar. Bien. Comencemos la clase. Aló, buenas noches. Hemos quedado anoche mirando esta lámina en la que habíamos hablado de las consecuencias y de la probabilidad, y hace un rato ya hicimos un comentario al respecto. ¿Cómo debe aplicarse la ISO 31000? Después de todo lo dicho y sabiendo que tenemos una herramienta, probablemente no es la mejor, no es perfecta, no es algo que agote todas las posibilidades de manejo de riesgos, pero realmente es una metodología extraordinariamente clara, precisa, sobre todo bien pensada respecto de cómo aproximarnos al riesgo, a su identificación, a su manejo. Y por tanto, hay que tener en cuenta que los riesgos no tienen el mismo origen, no tienen la misma naturaleza. Su comportamiento es muy difícil de estandarizar. Y por eso la ISO 31000 es una norma que no se certifica. Ustedes han visto que en los productos a la venta, cuando se trata de la calidad, en los servicios, cuando se trata también de la calidad de los servicios, en los procesos industriales, cuando hay que certificar la aplicación, el apego a la norma técnica, viene esto acompañado de certificaciones. Las entidades representativas de la Organización de Estandarización Internacional, IBNORCA en este caso en Bolivia, certifica ese elemento técnico de normativa o certifica esa calidad. Es algo que no se puede hacer con la norma ISO 31000 porque, repitiendo, es tan amplia la variedad de actividades y sobre todo es tan grande el abanico, el espectro de entidades que tendrían que certificarse, desde empresas enormes, petroleras, aeronáuticas, hasta pequeñas o microempresas, que es muy difícil hacer una estandarización para todas ellas. No es una norma certificable, pero sí es una norma que se puede utilizar y de hecho se utiliza en muchas partes del mundo, como hemos visto en un recuento histórico que hicimos el lunes. Los factores que inciden para que no sea certificable: el tamaño de las empresas, su carácter público o privado, el número de integrantes que tiene la empresa, la estructura, la actividad de producción y el sector en el que opera. Sin embargo, eso ha sido positivo porque ha propiciado que se desarrollen metodologías de análisis propias de cada sector o especialidad. El objetivo de la familia de normas ISO es
como en todos los casos de gestión de riesgos, identificación, evaluación, tratamiento y monitorización de los riesgos asociados a una actividad, función o proceso. Es decir, que lo que da forma a la implementación del sistema de gestión en sí mismo. Aunque no es certificable, el estándar 31000 goza de aprecio universal, pues busca minimizar, gestionar y controlar cualquier tipo de riesgos, más allá de su naturaleza, causa, origen o grado de incidencia. No es una norma pensada para circunstancias concretas. Busca una aplicación continua y permanente en el tiempo. Se trata, por tanto, de optimizar inteligentemente el sentido común. Hay que repetirlo esto, porque la gestión de riesgos es algo de sentido común. Aquí no se está inventando nada nuevo. Lo único que se está haciendo es sistematizar, organizar lógicamente los procedimientos, los mecanismos, crear una metodología para el manejo del riesgo. La norma, por tanto, indica premisas y elementos que deben tomarse en cuenta y sistematiza los procedimientos para resultados satisfactorios. En el fondo, la frase que está ahí escrita lo dice con toda propiedad. La finalidad de esta norma es hacer bien las cosas. Y eso lo tenemos que tener presente en todo momento. Antes de entrar al riesgo empresarial, me gustaría que repasemos un ratito la norma chilena, que ustedes la tienen en la plataforma, y que yo les sugiero que la lean con mucho interés, con mucha atención, porque esta norma es precisamente la norma ISO 31000 desarrollada en Chile. Ya dijimos que aquí en Bolivia tenemos una norma 31000 también, está en el ISNORCA, tiene un costo, está protegida por derechos de autor, no la podemos publicar ni analizar aquí, pero podemos revisar esta que básicamente podría tener un contenido similar. Acá, por ejemplo, en la norma chilena, aparte de las introducciones y todos los prolegómenos, en el punto 4 ya entra directamente al concepto de evaluación de riesgo. Concepto de evaluación de riesgo, entrando de lleno precisamente a uno de los puntos focales de lo que es la gestión de riesgo. La evaluación. Pero esa evaluación es subsecuente a la identificación. Lo primero que se tiene que hacer es conocer a qué riesgo nos enfrentamos. En esta norma ya se da por sentado que esa tarea está realizada y más bien se focaliza en la evaluación del riesgo, es decir, el impacto que tiene tanto económico como en el desarrollo, la prosecución de los mecanismos empresariales. Nos habla en el 5.2 recién de la identificación del riesgo, su análisis, la valoración, la documentación, cómo se maneja la documentación en la parte de gestión de riesgo, el monitoreo y revisión de la evaluación del riesgo. En el punto 6 nos habla de selección de técnicas de evaluación de riesgo, o sea que dependiendo de qué tipo de empresa se trate o en qué ámbito estamos manejando la gestión, seleccionamos las técnicas que más nos puedan servir. Nos hace una descripción de esa selección y más adelante nos muestra unos anexos que creo que es muy importante que los mencionemos porque quería mostrarles en la gestión de riesgos, en los procedimientos, en las metodologías, se utilizan técnicas de evaluación de riesgos
que tienen que ver, por ejemplo, con cosas que ustedes a lo mejor ya han utilizado y las conocen. El brainstorming, por ejemplo, ¿no? La tormenta de ideas, el brainstorming. Entrevistas que pueden ser estructuradas o semiestructuradas. La técnica Delphi, que es consultar a los que más conocen sobre determinados temas, como si fueran el oráculo de Delfos. Por eso se llama la técnica Delphi. Hay una lista de verificación, que es otro procedimiento de chequeo para no dejar nada en blanco. Análisis preliminar de peligros, análisis de riesgos y operatividad, peligros y puntos críticos, riesgos ambientales, técnica estructurada y si, esta es una técnica de qué pasaría si hacemos esto o qué pasaría si hacemos el otro. Nos planteamos escenarios hipotéticos y ya sea con brainstorming, ya sea con cuestionarios, ya sea con una participación activa, encontramos resultados muy diversos. ¿Qué pasaría si, ¿no? Analizamos el escenario, analizamos el impacto en el negocio, análisis de causa raíz, modos y efectos de fallas, árbol de fallas, árbol de eventos, causa y efecto, etc. Entonces, todos tienen una metodología de trabajo y se puede aplicar una u otra según la empresa de que se trate. Por eso habíamos mencionado que es muy difícil certificar la aplicación de la norma ISO debido a la gran variedad de escenarios en los que se maneja y por tanto aquí estas técnicas de evaluación de riesgo pueden servir para unas y no tanto para otras, etcétera. Son alternativas que se pueden manejar. Bien, volviendo entonces a lo nuestro, ya tenemos que hacer una definición de lo que es riesgo respecto del enfoque que le da la norma ISO. Habíamos visto en la primera lámina el lunes esa definición que nos daba el Código de Comercio. Riesgo es el suceso incierto capaz de producir un daño económico. Es correcta y está muy bien planteada, sobre todo cuando se trata de los seguros de daños y cuando, hablando hace un ratito también, había la probabilidad o no de ocurrencia de un suceso. Pero no todos los sucesos se pueden medir probabilísticamente. Hay sucesos que devienen con el tiempo, se construyen a sí mismos, si vale el dicho, se construyen a sí mismos según se desenvuelven en el seno de la sociedad y del ámbito en el que nos movemos. Así que aquí hay una nueva definición de lo que es riesgo de cara a la gestión de riesgos. Más allá de la probabilidad del hecho físico y sus consecuencias, el riesgo se vincula a los objetivos de la organización. Y aquí viene la definición. El riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. En la definición del código respecto del seguro, era el efecto de la incertidumbre sobre los bienes. Hay un efecto físico. Los bienes considerados en su sentido patrimonial también. Entonces, la definición del seguro es perfecta para ese tipo de propósito. Pero en la gestión de riesgos estamos hablando de el efecto que tiene la incertidumbre, porque el riesgo puede estar ahí, puede no estar, puede ser más chico, más grande, puede ser una amenaza potencial o puede no serlo. Hay riesgos que pueden afectar a otros, pero no a nosotros, etc. Entonces, el riesgo siempre es incertidumbre, pero es una incertidumbre, en este caso, sobre los objetivos. ¿Qué se propone una empresa? ¿Qué quiere lograr? Bueno, por supuesto, todas quieren ganar plata, todas tienen un objetivo de lucro, y en medio de eso
el crecimiento, ampliar el mercado, mejorar técnicamente el producto, etc. Esos objetivos son los que se ven amenazados en una forma mucho más amplia de lo que es la amenaza a los bienes estrictamente. Nueva definición de riesgo para gestión de riesgos, incertidumbre sobre los objetivos. Por tanto, en el plano corporativo, el riesgo tiene que estar asociado de alguna manera a la actividad de la empresa. Se admite que los riesgos son complejos. Los riesgos son complejos. En este caso no son riesgos muy fáciles de delimitar. No tienen una solución inmediata en la gestión de riesgos. Pero tenemos que manejar el concepto de riesgo cuando el impacto es significativo, porque como nuestro mundo es puro riesgo, en realidad estamos afrontando, resolviendo riesgos todos los días, todos los minutos del día. Y el efecto pasa casi desapercibido. ¿En qué riesgos nos detenemos? En aquellos en los que hay un efecto significativo. Finalmente, ¿por qué se hace eso? Porque los riesgos entorpecen, obstaculizan, dificultan o postergan los procesos. Realmente los riesgos son una piedra en el zapato. Entonces, la gestión de riesgos trata precisamente de manejarlos. La ISO 31000 hace una clasificación de riesgos muy interesante que comienza con los riesgos sistemáticos, o sea, del sistema, sistémicos también podrían llamarse, ¿no? Se relacionan con el ambiente económico en el que se desarrolla la actividad, los cambios reglamentarios o legislativos que podrían darse. Ya el lunes habíamos mencionado eso como uno de los riesgos que enfrentan las empresas. La posibilidad de que un Estado, un gobierno, disponga medidas en el ámbito económico, en el ámbito social, que tengan efecto directo sobre la empresa. Entonces, ese es un riesgo sistémico, el ambiente económico en el que nos desenvolvemos. Los riesgos no sistemáticos son los que están adentro, los nuestros, los propios de la empresa, los que nosotros mismos generamos, y de eso vamos a hablar con más amplitud más adelante. Pero hay riesgos que la empresa misma genera, a veces inadvertidamente. Otro ámbito de riesgos que plantea la norma ISO 31000 es el ámbito de los riesgos financieros. Los hemos señalado también el lunes, pero ahora estamos repitiendo de acuerdo al esquema que nos da la norma. Y por ejemplo está el riesgo de crédito, el riesgo de las tasas de interés, los riesgos de mercado, los riesgos de gestión, los riesgos de liquidez, los riesgos de cambio. También menciona la ISO 31000 otro ámbito de riesgos que son los riesgos económicos. Tienen que ver con decisiones internas o externas con efecto sobre las utilidades. Sobrepasa el ámbito financiero, entra al ámbito económico y a lo mejor procede precisamente de las decisiones que se toman al interior de la empresa, ya sea para ir a buscar otros mercados o para contratar proveedores de una o de otra línea y que pueden tener su impacto en nuestra economía. De nuevo, otro Licenciado, y por favor, una pregunta. No entiendo la diferencia entre un riesgo financiero y uno económico. Si pudiera darnos un ejemplo o algo que nos clarifique. Bien, el riesgo financiero
está definitivamente ligado al dinero. Y entonces, como está expresado acá, por ejemplo, podemos tener riesgos de crédito en el sentido de que nuestro flujo de caja, la captación de dinero por las ventas, etcétera, no funciona bien. O el costo del dinero, que es el reflejo de las tasas de interés. O los riesgos de mercado, que tienen que ver precisamente con los precios que se manejan particularmente en determinados productos o servicios por la competencia o por la dificultad de acceso al mercado, etcétera, pero que definitivamente se reflejan en la captación de recursos, dinero. Los riesgos de gestión en el sentido de que pueden haber errores, fallas, dificultades en el desarrollo de las actividades específicas y por tanto esa gestión nos provoca pérdidas de dinero, de efectivo, o los riesgos de liquidez, la falta de recursos, tendríamos que prestarnos dinero o hay algo que está causando la falta de flujo, la falta de caja. Y finalmente los riesgos de cambio que también tienen que ver con el dinero o la paridad de cambio de la moneda local respecto de divisas, particularmente el dólar. En cambio, las decisiones económicas ya tienen que ver con efectos de más largo plazo, de decisiones, por ejemplo, de asumir quizás un nuevo rubro de actividad. Fabricamos, no sé, equipos industriales y de pronto pensamos que hay un rubro interesante que también podemos acoger para ampliar nuestra oferta de bienes y por tanto adquirimos maquinaria, hacemos inversiones, contratamos gente, etcétera, y resulta que eso puede ir bien y el efecto económico es favorable, o resulta que eso puede ir mal y el efecto económico es desfavorable. Entonces, el efecto económico no es tan directo como el efecto financiero, es un efecto que más bien se muestra a lo largo de la implementación de esas ideas, de esas políticas, y tiene una expresión de más largo plazo. No sé si esto aclara la pregunta o hay algo que podamos ampliar. No, está muy bien. Gracias, licenciado. Muy amable. Perdón, licenciado, buenas noches. Sí, Carlos. A ver, continuando lo que Jaime estaba preguntando, estoy entendiendo que implícitamente financiero con económico va ligado de la mano, digamos, ¿cierto? Entonces, financiero más hace referencia al dinero como tal, o al efectivo como tal, y económico al costo operativo, ¿sí? No sé si estoy en lo cierto. Sí, sí, y de hecho, fíjense, lo que se hace cuando se clasifica algo, hay una frase muy conocida, divide y vencerás. La gente lo toma como generar conflicto entre la gente, entre los demás, para que nosotros salgamos gananciosos. Eso está totalmente equivocado. La frase divide y vencerás es una frase creada por los griegos que significa que cuando vas a estudiar algo, lo que tienes que hacer es separarlo por partes para poder entenderlo mejor. Eso es divide y vencerás. Entonces tenemos una realidad y a esa realidad tratamos de separarla, dividirla, para poder comprender sus elementos constitutivos, analizar cada uno, ver la interacción entre ellos y luego poder tener un mejor resultado. Eso es divide y vencerás. Por tanto, cuando la ISO 31000 o cualquier estudio científico establece una clasificación, no quiere decir que cada uno de estos ámbitos es independiente, autónomo, y que esto no es igual que lo otro. De hecho, todos están funcionando al mismo tiempo.
no son separados. No podemos separar lo financiero de lo económico. Lo único que estamos haciendo intelectualmente es darle un contenido a cada expresión, a cada clasificación, simplemente para tener una mejor comprensión de qué es lo que estamos afrontando, en qué terreno nos estamos moviendo, y para eso hacemos esta separación de conceptos. Pero, de hecho, todos estos conceptos están funcionando juntos. No sé si esto aclara más todo. Sí, muchas gracias, licenciado, muy gentil. O sea que lo económico, lo financiero, no son cosas diferentes. Están íntimamente ligadas. Simplemente es una metodología de análisis que nos ayuda, y creo que sí nos ha ayudado, porque las preguntas de ustedes han sido muy interesantes, muy buenas, muy oportunas, precisamente porque han servido para aclarar esto, ¿no? Ya que para muchos podía pasárseles por encima, pero de hecho había que aclararlo y les agradezco. Bien, entonces los riesgos ambientales, que son otra de las áreas en las que estamos clasificando los riesgos, y simplemente es una clasificación para ver el origen o el ámbito en el que se expresa ese riesgo. Y, por ejemplo, los riesgos ambientales tendrán que ver con el ambiente natural y social, particularmente el ambiente natural. Los riesgos políticos también son riesgos que hay que tener en cuenta y van hacia las decisiones gubernamentales que se podrían asumir en determinado momento, ya lo hemos explicado, o el terrorismo que proviene de ideologías o de fanatismo, de lo que sea. Vivimos en un mundo, no vamos a pasarnos el tiempo explicando esto, que realmente forma parte, lamentablemente, de nuestra cotidianidad. Y conmociones civiles, ni qué decirlo. Pero esos son los riesgos políticos y precisamente parte de la norma ISO tiene que ver con la identificación y evaluación de ese tipo de riesgos. Finalmente, los riesgos legales, que tienen que ver, por ejemplo, con normativa inadecuada. Simplemente para poner un ejemplo, y que todos lo conocen también. En otras partes del mundo, crear una empresa, pagar impuestos en una empresa, generar trabajo en una empresa, se hace bastante fácil, porque los estados, los gobiernos entienden que hay que dinamizar la actividad económica para que el país pueda surgir. Hay países, sin embargo, como el nuestro y como varios otros, en donde la burocracia y la falta de comprensión, de entendimiento, y a lo mejor el desconocimiento del mundo real, del mundo moderno. Hay gente que quiere quedarse en la colonia, hay gente que quiere quedarse en los principios de la República, hay gente que no ha entendido que la historia, nos guste o no, está por encima de nosotros, y que la tecnología y la ciencia están ahí para ayudarnos. Pero hay gente que se resiste a eso y quieren volver a los tiempos precoloniales y, no sé, seguir cosechando, ni siquiera con bueyes, porque aquí no había bueyes. En fin, son digresiones, les pido disculpas, pero ahí viene el problema de, digamos, el peso que tiene sobre nosotros la falta de agilidad en el despacho, en el procedimiento de abrir camino, de facilitar el desarrollo de actividades económicas. A todo le ponemos burocracia, le ponemos traba, pedimos esto y esto otro más. Evidentemente hay que evitar cometer errores, hay que evitar la delincuencia, hay que evitar el aventurarismo empresarial, estoy de acuerdo con eso, pero eso no quiere decir que tengamos que poner cortapisas a toda iniciativa y que no se puedan desarrollar. Entonces, la normativa inadecuada, por ejemplo, se tiene que superar. Ese es un riesgo
que corren las empresas aquí. Además, normativa que puede estar a veces desconectada, incoherente, y entonces no facilita, no agiliza las iniciativas. Bien, otro elemento que podría surgir es el monopolio en determinadas actividades, monopolio público o privado, es lo mismo, y también otros aspectos limitantes al desenvolvimiento. Por tanto, la norma ISO, ¿qué es lo que propone? Propone la integración del sistema de gestión de riesgos a la estrategia de cada organización, así como a sus procesos, políticas y cultura. O sea, una empresa, además de meter plata, contratar gente, poner máquinas, etcétera, tiene que tener muy claro hacia dónde se dirige. Precisamente estamos hablando de objetivos y, por tanto, tiene que incorporar la gestión de riesgos, porque la gestión de riesgos le va a facilitar, le va a asfaltar el camino cuando es capaz de reconocer a qué se enfrenta y entonces sacar la espada, por decirlo así, y a cada riesgo darle el tratamiento que le corresponde. Bien, entonces, no me quiero ir de esta lámina sin antes repetir la definición de riesgo para la ISO 31000. El efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, ¿no? Hacíamos un paralelismo con la definición del seguro. La del seguro es el efecto de la incertidumbre sobre los bienes, que tiene un efecto económico directamente. En cambio, la definición ISO es más amplia. Por supuesto que tiene un efecto económico, pero es un efecto económico que deviene del no cumplimiento de los objetivos, no de un daño físico inmediato, directo, como se produce en el seguro, sino de algo que, como ya hemos explicado, se desenvuelve a lo largo del tiempo y si no lo reconocemos oportunamente, nos puede crear dificultades. Por su interés para el sector de seguros, aunque este trabajo es para todo tipo de empresas, pero lo que pasa es que tiene interés para el sector de seguros porque quien ha desarrollado esto es Aon. Ha habido un reporte, un survey, que lo llaman, de Global Risk Management, que lo ha hecho Aon, la famosa corredora que todos ustedes conocen, para el año 2017. Y dijo el top 10 de riesgos a los que se enfrentan las empresas. Lo ha hecho para el mundo, para Estados Unidos particularmente, pero dice a nivel mundial. Y hacía una previsión para el 2020, o sea, no había ni asomo de la pandemia. Y está bien, porque la pandemia es un factor, es un elemento perturbador, pero no va a ser permanente. De un modo u otro la pandemia va a pasar y vamos a tener que convivir con la pandemia como hemos convivido con la viruela o con la gripe, etc. Entonces, en lo que tenemos que concentrarnos es en los riesgos empresariales y, por ejemplo, según Aon, el 2017, ¿cuáles eran los principales riesgos de las empresas? El daño a la reputación o el daño a la marca, la desaceleración económica, que puede generarse en un país por diversas causas y, por tanto, una recuperación lenta. El aumento de la competencia, esto es algo que se está dando todos los días y las empresas están a mandobles tratando de que la competencia no los destruya. Otro riesgo que han enfrentado las empresas el 2017, según Aon, son los cambios reglamentarios, los cambios legislativos. Lo dicho hace un rato, vale, y ustedes ven que este análisis es
a nivel mundial. El delito cibernético, ni qué decir de eso, el hacking, el virus, códigos maliciosos. No innovar es un riesgo. Las empresas que se estancan, las que no se mueven, las que no generan nuevas tecnologías, nuevas ideas, y satisfacción de las necesidades de los clientes. Ese es un riesgo. Faltas en la atracción o retención de los mejores talentos. Interesante, ¿no? Interrupción del negocio, por la causa que sea, siniestro o falta de plata o fallecimiento del que tenía el know-how. Riesgo político e incertidumbre está en un 9º lugar, pero está entre los 10 más importantes. Y finalmente, la responsabilidad civil. Toda empresa en su accionar puede lesionar a terceras personas, a terceros intereses, múltiples formas, y por tanto la responsabilidad civil, que también involucra la responsabilidad civil de productos, etc., está en el top 10 del 2017. ¿Qué preveía Aon para el 2020? Ya no se le pasó por la cabeza la pandemia, ya lo dijimos, pero preveía la desaceleración económica y la recuperación lenta, fíjense las flechitas, que de haber estado en el 2º lugar pasa al 1er lugar. El aumento de la competencia, que estaba en un 3er lugar, pasa al 2º lugar. No innovar, no satisfacer las necesidades del cliente, que estaba en 6º lugar, pasa a 3er lugar. Cambios reglamentarios, legislativos, estaba en 4º lugar, se queda en 4º lugar. Delito cibernético en 5º lugar, se queda ahí. El daño a la reputación y a la marca baja de lugar. Estaba en el 1er lugar en el 2017. Pero claro, muchas empresas han tomado medidas para que su marca, su prestigio no se vean lesionados, y se ve que han dado resultado, y por tanto esto ha bajado. No atraer o no retener a los mejores talentos se ha quedado en el 7º lugar. El riesgo político ha subido del 9º al 8º. El riesgo de precios de los productos básicos aparece en realidad. Esto no estaba en el top 10 del 2017, pero está en el 2020 y de hecho lo estamos viviendo. Recuerden que hasta hace hasta casi 5 años, el precio de las materias primas, los commodities y demás han generado abundancia y niveles de desempeño económico expectables en muchas partes del mundo y en Bolivia también, cosa que no se da actualmente porque el petróleo particularmente, la demanda de minerales y demás ha caído. Y con la pandemia, ni qué decir. Entonces, precios de los productos básicos. Finalmente, tecnologías o innovaciones disruptivas, que quiere decir que tenemos que tener en cuenta el desarrollo científico, del quehacer empresarial y las innovaciones que tienen que romper con todo lo anterior y generar, como lo hizo la robotización y otros elementos en la industria de hace años. Un comentario que hace Aon es el daño a la reputación. Dice que en los últimos años los productos defectuosos, las prácticas comerciales fraudulentas o la corrupción continúan siendo destructores de reputación clave. Las nuevas tecnologías de la comunicación han amplificado su impacto negativo. Por ejemplo, un tuit inapropiado de un ejecutivo, o sea, un ejecutivo se siente maltratado en su empresa y tuitea a sus amigos o al ámbito funcional donde se desempeña y listo, le ha generado un punto negro a su propia empresa. O, por ejemplo, un empleado que se queja de acoso
que ya hemos dicho, puede ser acoso sexual, pero también puede ser hostigamiento, acoso laboral o discriminación. Eso lo hemos visto con Starbucks, por ejemplo, en Estados Unidos, o las tiendas donde no dejan entrar negros, etc. Entonces, esa reputación se ve dañada. A medida Licenciado. Bien. Jaime. Sí, quería pedirle permiso para hacer un comentario acá. En una anterior clase, en el anterior módulo, conversábamos con los compañeros sobre las modalidades de compensación o reposición de repuestos dañados en vehículos. Varios de nuestros compañeros trabajan en la industria del seguro ya. Y discutíamos nosotros sobre que en algunos casos las compañías compensaban a los clientes, no sé si el término correcto es compensar, pero atendían los siniestros, cambiando piezas reparadas por cuando yo creo que creemos que debería cambiarse por piezas nuevas a los vehículos, ¿no? Y un tema que yo me olvidé comentar en ese momento era justamente esto que está apuntando usted en esta lámina, ¿no? Que el comportamiento de una compañía de seguros, o sea, descansa mucho en lo que es la reputación que tiene en el mercado. El término lo llaman los americanos como reputational risk, como está aquí, como riesgo reputacional, y también lo llaman goodwill, que es otro elemento que reconoce las buenas prácticas que tiene una compañía en el mercado. Ambos términos son valorativos, son apreciaciones que el público tiene sobre una determinada marca, sobre una determinada empresa. Yo recuerdo en el campo de los seguros, hablando de la industria automotriz justamente, cuando fui a tránsito, le dije, tengo seguro, y me dijo, ¿en cuál compañía? En tal compañía. Y le digo, ¿por qué? Preguntas la compañía al policía, y el policía me dijo, depende de la compañía, pues, porque fíjese, me mostró una pila de papeles. Estos son de esta compañía, me dijo. Entonces, estos nunca responden bien, nunca saben. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cuidar, que no solamente se trata de ser penny wise, ¿no? Ahorrar centavos en la atención de un siniestro, dar un repuesto arreglado, digamos, que además puede conllevar una responsabilidad civil para la compañía, sino que se trata también de cuidar la imagen, el buen nombre, las buenas prácticas, no incurrir en prácticas fraudulentas, como explica esta lámina, para evitar también riesgos a la reputación. Ese bien puede ser a largo plazo mucho más importante que ganar unos centavos en la atención de un siniestro. Ese era el comentario, licenciado. Muy oportuno, muy interesante, muy importante. Pero yo haría adicionalmente otros comentarios al respecto. Es la primera vez que escucho algo así. Yo afortunadamente no he tenido que ir al tránsito por cambio de repuestos de mi vehículo, pero no lo digo con sorna ni con otro ánimo que no sea este de clarificar. ¿Clarificar qué? Si alguien que tiene un siniestro y va al tránsito y tiene la suerte de encontrarse con un funcionario de tránsito que le avisa que tal compañía hace esto y el otro, ahí no pasa nada. No pasa nada porque es una cosa que se queda en ese lugar. De lo que estamos hablando acá es de la difusión, de la publicación, de la publicidad que puede tener un hecho como los que conocemos, los que hemos mencionado. O sea, si alguien en Bolivia dijera, he ido al tránsito y esto me han dicho de la compañía tal, y tengan cuidado porque esto ha sucedido, y por supuesto tendrá que comprobarlo, etcétera, etcétera, ahí sí podemos hablar del riesgo reputacional y de que la empresa debería cuidar, etcétera. Bueno, aparte, yo no sé si es verdad o no, por tanto no me puedo pronunciar definitivamente, pero en el supuesto de que hubiera una aseguradora que reemplaza piezas usadas, reparadas, en lugar de reemplazar piezas nuevas, pues está cometiendo una mala práctica empresarial, si es que no un delito. Eso está
en una valoración que no entra dentro de nuestra materia. Eso yo ya lo dejo aparte. De lo que estamos hablando acá es de que un hecho como ese sí puede generar un efecto en la reputación si fuera público. Cuando es la masa de consumidores la que se informa, la que recibe esa noticia y la que reacciona, y entonces al reaccionar quizás compraría menos seguros, quizás, etcétera. Y entonces sí se vería el impacto en el sentido que lo estamos planteando acá, en el sentido del riesgo reputacional. Cuando la reputación de una firma cae, el consumo de sus productos cae. Eso es lo que estamos diciendo. No estamos valorando las actividades delictivas que hacen aseguradoras o quien sea, y que se quedan ahí, que el resto de la gente no las conoce. Bien, eso era adicionalmente al comentario que hiciste y que me parece muy bueno y muy oportuno, pero tampoco has dicho el nombre de la compañía, o sea que eso no ha llegado a impactar al riesgo reputacional. ¿Me entiendes? Era a propósito. Era a propósito, listo. A eso voy. Bien, entonces... Lo último, licenciado, lo que pasa es que en la circunstancia actual, o sea, hoy día, ya cualquiera puede subir al Facebook lo que le ha pasado, cualquiera puede presentar las fotos del repuesto que me han cambiado la aseguradora, cualquiera puede filmar lo que está ocurriendo. Usted sabe ya ahora, entonces con mucha facilidad esos eventos se pueden hacer públicos. Sí. Concuerdo en que el efecto para el riesgo reputacional tiene que ver con la difusión masiva de un hecho. Muchas gracias por la aclaración. Exactamente. Bien, a medida que los riesgos tradicionales evolucionan, las organizaciones ya no pueden confiar en la mitigación tradicional de riesgos o en tácticas de transferencia. Bueno, eso es un comentario que hace Aon para cerrar este aspecto de su reporte, de su survey sobre los riesgos a nivel mundial del 2017 y el pronóstico al 2020. El informe de Aon sostiene que la gestión de riesgos está infravalorada, o sea, quiere decir que las empresas no están dándole la atención suficiente a la gestión de riesgos. Independientemente de si la organización tiene un departamento de gestión de riesgos o no, la responsabilidad del riesgo se alinea con más frecuencia en el departamento de finanzas o en el presidente ejecutivo. O sea, no hay un órgano específico, un área, un puesto específico. Los niveles de personal del departamento de gestión de riesgos se han mantenido estáticos, con un 75% de los encuestados declarando que emplean de 1 a 5 empleados. O sea, Aon lo que está mostrando es que hay muy poca gente trabajando en la gestión de riesgos. Los encuestados también han indicado en una escala subjetiva que sienten que la gestión del riesgo sigue siendo infravalorada dentro de sus organizaciones. O sea, es como cuando uno va a muchas empresas de misión, visión, y ahí dicen que poco menos que se sacan la sangre por sus clientes y por la gente, y a veces uno encuentra que eso no es cierto del todo, y son desengaños tremendos. Entonces, lo mismo, hay empresas que dicen que le prestan atención a la gestión de riesgos, pero lo que Aon señala es que sí, tienen gente dispuesta para la gestión de riesgos, pues gente que no está capacitada, es poca gente, y que dependen están infradepartamentalizados. El 76% de los encuestados dicen que sus empresas han adoptado un enfoque formal, o sea, sí tenemos gestión de riesgo o parcialmente formal para supervisar y administrar el riesgo a nivel de junta directiva, pero el enfoque es cada vez más formal cuanto más ingresos tiene la empresa. O sea, en las empresas muy grandes la gestión de riesgos está ahí como un departamento más, pero no se ejercita
en una forma realista. Eso dice Aon, ¿no? Finalmente, Aon dice que el riesgo derivado de la incertidumbre política probablemente aumentará debido a un ambiente político más divisivo en Europa y los Estados Unidos. Estos han sido adivinos con su encuesta, ¿no? Porque lo que está pasando ahorita, a una semana de elecciones en Estados Unidos, este informe es del 2017, dice ambiente político más divisivo. Y si hay un país en donde la división social se está mostrando tremenda, es Estados Unidos. Europa también. Eso, el riesgo de incertidumbre política también está en la tensión geopolítica en Asia. Tensión geopolítica en Asia. A las amenazas de ISIS, aunque esto parece que ha disminuido bastante últimamente, en Afganistán ya se ha logrado casi llegar a un acuerdo con los talibanes. Los talibanes no son ISIS, pero están más o menos conectados. También la violenta guerra civil en Siria, que por suerte ya no nos está dando noticias cotidianas. Y a la situación inestable en la península coreana, que, bueno, esto sí, no sabemos cómo se va a resolver porque el Kim Jong está siempre amenazando con algo. Además, como se ha comentado antes, se espera que el riesgo relativo a las tecnologías o innovaciones disruptivas entren en el top 10. Bien, este Global Risk Management de Aon se elaboró antes de la pandemia. ¿Cómo es esto del riesgo en los sectores regulados en Bolivia, banca y seguros? Es muy interesante lo que tenemos acá. Dice la Ley 393 de Servicios Financieros, en su artículo 410, es responsabilidad de la sociedad controladora de un grupo financiero implementar un sistema de gestión integral de riesgos a nivel consolidado que permita una efectiva identificación y administración de los riesgos inherentes al desarrollo de actividades como grupo. Habla de sociedad controladora. El grupo, por ejemplo, puede comprender bancos, agencias de bolsa, sociedades administradoras de fondos de inversión, las SAFIs, aseguradoras, corredoras de seguro y de reaseguro, sociedades de titularización, empresas de leasing, almacenes de depósito, servicios complementarios, transporte, cambios, etc. Entonces, cuando hay un conglomerado empresarial, la sociedad que controla ese conglomerado, de acuerdo a la 393, tiene que implementar un sistema de gestión integral de riesgos. ¿Qué es la supervisión basada en riesgos? Este es otro aspecto ya más concreto que se refiere a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la ASFI. Dice que la ASFI aplicará la supervisión basada en riesgos para verificar la existencia y funcionamiento de sistemas formalizados de gestión integral de riesgos en las entidades financieras. ¿Qué tal? Para dicho efecto, deberá evaluar la efectividad de los sistemas de entidades financieras para gestionar oportunamente los riesgos y controlar la eficacia y la eficiencia del control oportuno de riesgos inherentes a las actividades financieras que desarrollan las entidades. Añade el artículo 449 de la Ley 393 que las entidades financieras deberán implementar sistemas, metodologías y herramientas de gestión integral de riesgos que contemplen
objetivos, estrategias, estructura organizacional, políticas y procedimientos para la prudente administración de todos los riesgos inherentes a sus actividades y operaciones en base a la normativa que se emita para el efecto, por la ASFI, etcétera, etcétera. Bueno, aquí lo que nos interesa es destacar la gestión de riesgos en sectores regulados, en este caso que acabamos de mencionar, la banca, y también los seguros, como veremos más adelante. Tenemos que entrar a la parte práctica, a la parte ya de manejo del riesgo, pero para eso tenemos que entender un poco cómo es la empresa desde el punto de vista económico. En las organizaciones existen todos estos factores de producción que ustedes conocen. Acá no nos vamos a dilatar mucho porque con la formación que ustedes tienen, todos son profesionales, saben que estamos hablando de los recursos humanos, los recursos materiales, los recursos financieros, el conocimiento. La seguridad integral de todos estos elementos engloba la seguridad de estos recursos humanos, materiales, inmateriales y financieros desde la óptica de su interdependencia y sin predominio de uno sobre otro. Pero eso es desde el punto de vista económico. ¿Cómo es desde el punto de vista jurídico? Esto es muy interesante porque el Código de Comercio, con toda la antigüedad que tiene, menciona elementos interesantísimos. El 448 nos da un concepto de empresa que dice, se entiende por empresa mercantil a la organización de elementos materiales e inmateriales para la producción e intercambio de bienes y servicios. ¿Qué elementos tiene la empresa? Bienes inmuebles, instalaciones o mobiliario, maquinaria, herramientas, implementos de trabajo. El derecho a impedir la desviación de clientela, eso está previsto en el artículo 237 del Código Penal. O sea, la desviación de clientela es un delito. Y según el Código de Comercio, las empresas tienen el derecho de impedir esa desviación de clientela y, por supuesto, cuidar la fama comercial, el buen nombre, aspecto del que hace un ratito hemos hablado ampliamente. El nombre comercial, lo mismo, marcas, signos distintivos, todos son, ya hemos definido que es un bien, estos son bienes inmateriales. La cesión de los contratos de arrendamiento del local, los contratos de trabajo de empleados y obreros en los términos establecidos en los respectivos contratos y la ley. Está por allá. Nancy, ¿hay una pregunta o abriste el micrófono? Bien, Disculpa, licenciado. Ya, las mercaderías en almacén o en proceso de elaboración y los demás bienes en depósito, tránsito o prenda. Fíjense, mercaderías en el almacén de la empresa o en proceso de elaboración o bienes en depósito, que puede ser warrant o algún otro depósito, en tránsito, o sea, bienes que estamos exportando o importando y están en los medios de transporte, en tránsito, o en prenda, aquí más precisamente el warrant, ¿no? Las patentes de invención y secretos de fabricación, dibujos y modelos industriales, que también tiene que ver con los bienes inmateriales, que se protegen y sobre los cuales hay que ejercer también gestión de riesgo. Finalmente, los derechos y obligaciones mercantiles derivados de actividades propias, excluyendo las personales del titular. Dice el Código que todo contrato celebrado sobre una empresa mercantil que no expresa los elementos que la componen, presupone todos los elementos antes enumerados. A veces no nos damos cuenta de la trascendencia que tiene esta definición y este artículo del Código de Comercio, pero cualquier contrato que firmemos, cualquier relación comercial que establezcamos, involucra la totalidad de lo que es la empresa desde el punto de vista económico, por supuesto, pero también desde el punto de vista jurídico, como está acá. Bien, entonces ahora ya empezamos a entrar a lo concreto de cómo manejar, cómo hacer gestión de riesgo.
Pero antes de eso, me gustaría hablarles de la administración por objetivos y su rol en la gestión de riesgos. Conocen ustedes a estos famosos autores, especialmente los que han estudiado administración. Kuntz y O'Donnell definen los objetivos como propósitos o misiones, metas. De ahí viene lo que decíamos hace un rato, las empresas dicen misión, visión, etc. Bueno, los objetivos son lo que se plantea, lo que se propone hacer la entidad. Esos objetivos tienen que estar identificados de tal forma que pueda determinarse con ellos si ha habido éxito, si hemos logrado los objetivos que queríamos o no, y entonces hay un fracaso. La administración por objetivos es un procedimiento para que los gerentes, los ejecutivos y los subordinados de una organización identifiquen objetivos comunes. Estos no son los macroobjetivos, son los objetivos del quehacer inmediato que les toca. Definen las áreas de responsabilidad de cada uno en términos de resultados esperados, para que a su vez se empleen esos objetivos como guías para la operación general de la empresa. Entonces, la suma de los objetivos departamentales, de los objetivos sectoriales, hace que se consigan también los objetivos empresariales. En la administración por objetivo se combinan la necesidad de lucro y el crecimiento con la empresa con la necesidad de desarrollo de cada integrante de la organización. Fíjense qué bonito, qué interesante, porque todos pensamos en que la empresa tiene que desarrollar, crecer, tiene objetivos, pero también las personas, el empleado, el funcionario, tienen sus propios objetivos personales. Y eso no se puede desconocer en la administración moderna. Esos objetivos tienen que ser coincidentes. No coincidentes en el sentido empresarial, sino coincidentes en el sentido de ser productivos, de ser coincidentes en el propósito de hacer las cosas bien. Queremos ir hacia alguna parte. Cada administrador y su superior definen conjuntamente las metas y las responsabilidades de cada nivel, tomando como premisa los resultados esperados. En la administración por objetivos se evalúa el desempeño de cada gerente con el resultado final. La administración por objetivos propone objetivos gerenciales, departamentales, sectoriales, y todos trabajan en pro de ese objetivo y se comparan los resultados realizados con los esperados. ¿De dónde surge la administración por objetivos? De un método de evaluación y control sobre el desempeño de áreas y de organizaciones que están sobre todo en crecimiento rápido. Hay firmas, hay empresas que vienen con mucho impulso, se expanden, la gente está alucinada, digamos, por las ganas de hacer las cosas, de crecer, de trabajar, y entonces pueden perder de vista algunos pasos consecutivos, y por eso es bueno plantearse objetivos para que haya un procedimiento lógico de alcanzarlos. Entonces el enfoque está basado en el proceso que se realiza, y la preocupación mayor por las actividades han sido reemplazadas por un enfoque centrado en los resultados y en los objetivos alcanzados. O sea que la preocupación de cómo administrar pasó a ser la preocupación de por qué administrar. Bien, la administración por objetivos nos ha de ayudar a entender la gestión de riesgos, porque precisamente para hacer gestión de riesgos tenemos que tener no solo los macroobjetivos empresariales que cuidar, sino la forma de manejar los riesgos. Y en el manejo de los riesgos necesitamos
la administración por objetivos. Esta administración por objetivos, ¿qué características tiene? Es una técnica de dirección de esfuerzos a través de la planeación. Y por supuesto, el control administrativo. Para alcanzar resultados, la organización necesita definir en qué negocio está actuando, en qué tarea y a dónde quiere llegar. Los objetivos deben ser medibles, complejos, importantes, reales. O sea, no podemos ponernos cosas triviales como objetivo. Tienen que ser complejos realmente alcanzables, pero reales, importantes. La gerencia de alta dirección tiene que lograr un estilo de liderazgo dinámico. O sea, nadie trabaja por objetivos, nadie trabaja por nada si no tiene líderes, si no tiene alguien que los jale, que los impulse, que les dé ejemplo. Sobre todo, ejemplo, porque ya sabemos la frase. Las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Eso es liderazgo. Pero tiene que ser un liderazgo no autoritario. O sea, es un liderazgo de, ¿por qué no has hecho esto? Ya te he dicho, caramba, que lo... No, así no se logra nada, eso no es liderazgo. El liderazgo es, como dice acá, dinámico, no autoritario, además descentralizado, que permita la participación activa de los subordinados. Para establecer metas y el sistema de evaluación de control de personal se requiere de habilidad, calidad en las relaciones interpersonales. No se consigue nada a golpes o a gritos. Los objetivos establecidos deben ser realistas e interesantes. O sea, interesantes no en el sentido intelectual, tienen que interesar a la gente, tienen que formar parte de sus intereses. Deben establecerse metas en grupo que sean flexibles. O sea, las metas de los objetivos, si bien todos tienen objetivos personales también, obviamente esos objetivos personales coinciden, se subordinan a los grupales y por eso el grupo funciona bien, con el liderazgo adecuado. Deben tener alto grado de creatividad. Los gerentes deben ensayar cosas nuevas, correr riesgos para no perder oportunidades. O sea, un gerente creativo, no audaz, pero sí movido por las ganas de los logros. Esos objetivos tienen que ser aplicables a todos los niveles de la organización. Deben resultar de un acuerdo entre las partes. Los objetivos no los plantea el gerente, no los plantea el directorio, los puede proponer, pero esos objetivos tienen que ser discutidos, elaborados y ojalá participados con todos para que todos se sientan parte del propósito, parte de la idea, parte de la aventura. El que no ha formado parte en la organización de algo no le importa, no le interesa. Entonces, tiene que haber acuerdo entre todos para que además nadie diga, no, yo lo dije, eso no se hace así, no se hace así. No, tienen que estar todos de acuerdo para que el objetivo se logre en buena forma, fácilmente. Si los objetivos son impuestos, desaparece la motivación. Aparece la frustración y otras actitudes negativas. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Finalmente, los objetivos deben ser registrados o plasmados en orden de importancia, relevancia o prioridad de acuerdo a su contribución con la organización. Esta jerarquía de objetivos puede sufrir cambios, tanto en la ubicación de ellos o pueden ser sustituidos unos por otros. Eso tiene que ser flexible. Algunos objetivos pueden facilitar o pueden dificultar el alcance de otros, provocando una sinergia. Entonces hay que evitar eso. Hay que hacer que los objetivos, como dice, sean claros, realistas, alcanzables y si en el camino hay dificultades, pues
habrá que cambiar. Para que los objetivos puedan ser alcanzados, deben ser compatibles. No necesitan abarcar grandes aspiraciones de la empresa. Deben lograr que todos los componentes contribuyan con el esfuerzo. Deben contemplar varias alternativas, o sea, los objetivos no pueden ser únicos, alternativas de ejecución, caminos para lograrlos, y conocer la eficacia y el costo de cada uno de ellos, porque un objetivo requiere esfuerzo, inversión, tiempo, entonces hay que ver si vale la pena. Deben ser periódicamente revisados y reformulados, no pueden ser estáticos. Deben comunicarse a todos los interesados. El que no está informado no se siente partícipe. Parecería como que además se ralea por su propia cuenta, porque a mí no me han dicho nada. Entonces, hay que comunicarlo, hay que involucrar a la gente en el trabajo, para que cada cual comprenda las metas de su unidad y la relación de las metas con el logro de los objetivos de la empresa. Los especialistas distinguen entre propósitos y objetivos. Por ejemplo, los propósitos son las políticas que establece el directorio. Los objetivos son las metas inmediatas que se elaboran en los departamentos, en las áreas de trabajo. Los propósitos, por tanto, están formulados inexactamente, genéricamente, con poca especificación. En cambio, los objetivos están formulados exacta y cuantitativamente, con marco de tiempo para cumplirlos, para lograrlos, y magnitud del efecto. O sea, en tanto tiempo tenemos que lograr una venta de tanto. O sea, nos hemos puesto tiempo y nos hemos puesto un monto, un límite y como magnitud de efecto. En lo concerniente a la gestión de riesgos, los propósitos y políticas deben elaborarse muy cuidadosamente, pese a su carácter general, porque luego, en la gestión de riesgos, los propósitos y las políticas de cada actividad se van a convertir en objetivos empresariales. Para ello se aplican las técnicas, los métodos necesarios en cada caso particular y en la actividad o ámbito correspondiente. Bien, tenemos el capítulo 3, ya aquí entraríamos a la administración de riesgos, a las responsabilidades de la gerencia de riesgos, la ubicación en la organización y el risk management como política empresarial. Sugiero que nos quedemos aquí porque, repasando muy rápidamente lo que dijimos, hemos ido de lo macro a lo concreto. Lo concreto es entender la gestión de riesgos, y al entender la gestión de riesgos damos mano de herramientas. Caballero está en fiesta. Hernán Caballero, ¿está ahí? Hernán, por favor. Hernán Caballero, sí está porque contestó la lista. Hernán. Licenciado. ¿Hay fiesta en la casa? No, estoy llegando a mi casa, pero... Por favor, no es lo que se espera. Pero se activó mi micrófono. Bien, lo que estamos diciendo es que, yendo de lo macro a lo concreto, dijimos que una herramienta útil también es la administración por objetivos, porque nos ayuda a entender cómo se genera, cómo se elabora un objetivo, cómo participan todos en la construcción de ese objetivo, cómo todos se sienten parte, cómo todos se integran, adquieren un compromiso con esos objetivos. Y con todo eso como premisa,
vamos a entrar el viernes al análisis de la administración de riesgos como tal. Buenas noches, hasta el viernes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias. noches, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches, licenciado.